¿Alguna vez te preguntaste cómo es posible que Alemania sea una potencia mundial y un país rico después de todo lo que le pasó en la historia? Alemania es un caso único en su tipo porque le pasó de todo, perdió dos guerras mundiales, tuvo una hiperinflación y por si fuera poco fue dividida en dos mitades. Pero lo más sorprendente de todo es que aún con todo lo que le pasó, Alemania es hoy en día la mayor potencia europea. La economía de este país irónicamente supera la de Francia y Reino Unido, que fueron los países que le ganaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿cómo hizo Alemania para hacerle frente a todas estas crisis y resurgir de las cenizas? Bueno, para entender esto tendremos que irnos al peor momento en la historia de Alemania, que podríamos decir que fue 1945. En ese año la Segunda Guerra acaba de terminar y Alemania quedó devastada. Por la guerra más de 8 millones de alemanes habían perdido su vida y la infraestructura de las ciudades estaba hecha a pedazos. Al punto tal de que el 30% de las familias en Alemania no tenían en dónde vivir porque sus casas habían sido destruidas. Y a todo esto se le sumó la división de Alemania, la parte oriental influenciada por la Unión Soviética y el socialismo y la parte occidental influenciada por Estados Unidos y el capitalismo. ¿Y qué pasó en los años que siguieron para que Alemania pasara de ser eso a volverse la mayor potencia europea? Bueno, una de las grandes ventajas que tuvo Alemania fue que previo a las guerras mundiales Alemania ya era una potencia económica. Por ejemplo, algunas empresas muy famosas de Alemania como BASF, Siemens, Bayer o Audi habían nacido antes de la Primera Guerra Mundial. Esto significa que Alemania tenía una mano de obra eficiente y capacitada que podía innovar. Y el nivel educativo y la calidad de la mano de obra es algo muy difícil de borrar incluso si un país pasó por una guerra. Y como justamente Alemania ya contaba con empresas y con una buena mano de obra, lo único que necesitaba era reconstruir su infraestructura. Y con esto Alemania recibió una gran ayuda y una de las grandes razones por las cuales se pudo recuperar, que fue el Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan ideado por Estados Unidos cuyo objetivo era enviar dinero a los países capitalistas de Europa para evitar que el socialismo avanzara. Alemania Occidental fue el cuarto país que más dinero recibió en Europa y por esa razón pudo reconstruir parte de su infraestructura. Y para justamente comenzar a crecer, Alemania aplicó lo que fue llamado el ordoliberalismo. Un modelo económico que por un lado garantizaba la propiedad privada y cierto liberalismo económico, pero también un Estado que ayudaba a los que menos tenía y también apoyaba ciertos sectores como la innovación o la educación. Y con todo esto, durante las siguientes décadas el modelo económico de Alemania funcionó y este país comenzó a crecer masivamente, llamándolo el milagro económico alemán. Y en el año 1989 Alemania Occidental y Oriental se unificarían después de la caída del muro de Berlín. Y esto, sumado a la gran herramienta que fue política y económicamente la Unión Europea, generó que Alemania tenga hoy en día el poder que tiene en Europa.